Queridos totémicos y totémicas, soy Marco, el viejo dentro de Totem, y les vamos a mostrar ahora cómo pasamos nuestros diseños digitales, los dibujos en la computadora, en el proceso llevado al router CNC para realizar los cortes. No se olviden de seguirnos, díganos qué material les interesa para que podamos grabar más cosas como esta, suscríbanse y gracias por tanto. Buenas, ahora vamos a hablar de nuestro proceso de diseño. No. Ahora sí, vamos a hablar de nuestro proceso de diseño. ¿Qué programas usamos? Y no puse a grabar, vamos a poner inicio de grabación. ¿Qué programas usamos y cómo hacemos para ir generando las piezas? Lo primero, cuando cortamos en router CNC, es generar la placa con la que trabajamos, que es una placa. Lo que usamos nosotros es una sección de placa de MDF que tiene 1,22 m por 1820. Dentro de esta placa nosotros podemos tirar la pieza que queramos en función del diseño del mueble que tengamos que hacer. Lo que voy a hacer ahora es una pequeña demostración nada más. Supongamos que vamos a hacer un hexágono. Agarramos la pieza hexágono, la dibujamos, le damos la medida que queremos que tenga. 300. Y lo tenemos que ubicar en la placa en función de que nos quede siempre un margen hacia los laterales y entre otras piezas de por lo menos 17 milímetros. Por seguridad lo mejor es 20. Si son dos piezas las vamos a poner con una separación semejante, digamos 20. Eso hace que la fresa de corte pase por la línea y no toque la pieza de al lado y quede un margen para darle estructura a la placa general. Cuando tenemos ya resuelto esto, que puede ser una pieza así o puede ser algo que es lo que usamos, que es más bien esto, este es un después, pero ahora para ver el paso a paso, tenemos esta pieza, esto lo tenemos que guardar desde este programa que usamos nosotros que es el Rhinoceros. Tenemos que exportar el diseño en DXF para que lo entienda un programa conversor que lo va a transformar después a código G. Entonces lo vamos a guardar acá en el escritorio con el nombre de hexágonos. Ahí lo guardé como Rhino, cualquiera. Perdón. Ahí vamos de vuelta. Exportar selección. DXF. Hexágonos. Aceptar. Tenemos el archivo guardado. De acá pasamos a otro programa que se llama Aspire, que es el que nos va a escribir. Este es un programa que te escribe en varios distintos códigos G, que depende de qué máquina. Algunas máquinas usan un código G, otras otro. Acá vamos a abrir un archivo que es el existente que generamos recién. Hexágonos. Y como pueden ver, acá me tira la placa con las dos piecitas que dibujamos. Esas dos piecitas, acá tenemos que definir el ancho y alto de la placa, que es el que dibujé, el espesor de la placa, que es algo bastante importante y tener en cuenta, porque vienen de muchos espesores distintos. Le damos a aceptar a esto y nos va a permitir con estas otras acciones definir si lo que queremos es un corte, si lo que queremos es un cajeado, o sea que haga un rebaje sobre la placa, si hacemos perforaciones, grabados y distintas otras acciones. En el caso de que sea un grabado, nosotros lo que le modificamos acá es la profundidad. Tenemos una placa de 18, lo queremos rebajar 5 milímetros, acá le ponemos 5 milímetros y eso nos va a dar la profundidad del grabado. Y si lo que queremos es corte, le ponemos 18 milímetros o 19, que se pase un poco, teniendo en cuenta que la parte de abajo de las placas del router son de sacrificio en general. Le vamos a dar esos 19 milímetros. Estoy encajeado, ¿no? Yo quiero ir a corte. En el corte le damos estos 19 milímetros de profundidad. Le editamos la cantidad de pasadas que va a tener, o sea, en cuántas veces corta. Nosotros en MDF con una fresa de 6 milímetros cortamos en 2 pasadas por fuera
para que no se toquen las piezas. Después se añaden unas pestañas para que siga esto vinculado a la placa, porque si no las fresas y eso queda desvinculado, la pieza se puede mover, entonces hay que ponerle pestañas, depende de dónde esté haciendo más fuerza. Se le agregan las pestañas, que son estas, se le da la medida de esas pestañas, que es esta, 14×10, que son las dos medidas que usamos. Una rampa de entrada para que la fresa no se encuentre de golpe con el corte, sino que vaya entrando lentamente. Y ahí guardamos la acción y ya podemos, se calcula, bueno, acá te dice que está excediendo la profundidad del material, que bueno, eso es por la placa de descarte. Y acá nos muestra cómo va a ser. Va a entrar por acá la pieza, va a dar toda la vuelta, pasa a la siguiente, le da toda la vuelta y lo termina. Una vez terminado esto, lo guardamos. Como les dije, hay distintos que serían extensiones de código G. Nosotros usamos el Zorba. Guardamos en el pendrive, pasamos al router CNC, que ahora lo vamos a ver, y ahí realizamos ya el corte definitivo de la pieza. Bueno, como hablábamos, vamos a ver situación, corte, editar pasadas. Las pasadas dijimos que eran 2, aceptar, y acá en editar la acción de la fresa nosotros lo llevamos a un avance de 2400 milímetros por segundo. La velocidad del usillo la damos directamente con el router, con el regulador. Bueno, la profundidad de cada pasada, la recuperación de la... Esta es qué tanto pasa en función de la pasada anterior. Por una pasada pasa, por la primera es el 100 y después empieza a pasar por el 80% de esos 6 milímetros que tiene. Entonces va tocando la anterior y no quedan escalones. Eso es para que quede más prolijo. Y bueno, como les decía, la velocidad de avance del usillo va a ser de 2400. La velocidad de bajada que tiene en el eje Z está de 300. Esto en MDF, laminado blanco, de 18 milímetros. Y la velocidad de giro se lo damos directamente allá con el router. Aceptamos. Las pestañas nuevamente, editar pestañas, no, eso está bien. Acá hay un detalle con las pestañas, es evitar esquinas y rincones, como dice acá, porque si te queda la pestaña en una curva después es muy difícil quitarla con una herramienta eléctrica. Tenés que recurrir a algo manual, tipo una gubia. Entonces se lo pone siempre sobre cantos lisos para poder entrar después con una herramienta de corte eléctrica y que sea más sencillo. La rampa de entrada, para que no se encuentre de golpe con toda la estructura, lo guardamos hexágonos. Hexágonos corte. Calcular, aceptar. Ese cuadro me decía que la profundidad era mayor, pero eso está bien por la base de descarte. Y acá ya guardamos la trayectoria. Hexágonos corte en Zorbas. Perfecto, lo voy a guardar en el escritorio y ahora ya lo llevo en el pendrive a la máquina y vemos cómo funciona ya. ¿Estamos? Estamos. Te traje el pendrive. Dale. ¿Vamos al router? Vamos al router. Ahora, pasamos a comentarte esto. Grabamos lo que vimos recién, el archivo, lo pusimos en un pendrive, del pendrive lo traemos a la computadora y en la computadora, con un programa que es el Match 3, que es el que ejecuta el código G, que se comunica con el router, tenemos que hacer unas modificaciones a las líneas de código porque el programa en el que abrimos el archivo no está relacionado directamente con este equipo. Entonces tenemos que modificar ese código G para que la computadora lo comprenda y cuando lo comprende podemos pasar a hacer estos cortes o las operaciones que tengamos que hacer. Cabe mencionar dentro de todo esto nuestra cuestión latinoamericana 100%,
de que los equipos con los que trabajamos y los programas que utilizamos generalmente, no es nuestro caso, pero por ahí no son del todo software oficiales, entonces corremos con algún riesgo de que las cosas no se conecten. Por eso debemos andar borrando códigos y encontrándole la vuelta, como siempre y todo por estos sures, encontrarle la vuelta para que la cosa funcione. Por eso es modificaciones de códigos, los archivos pasan por 3 o 4 programas antes de llegar a la máquina definitiva que les va a cortar. Bueno, dicho esto, les voy a mostrar ahora lo que serían las herramientas que utilizamos para realizar los cortes, qué función cumple cada una y bueno, ver un poquito más de este proceso. Si tienen alguna duda respecto de cuáles son los códigos que se borran, cuáles son los programas que utilizamos, qué máquina y demás, tienen alguna duda, lo comentan abajo en los comentarios y inmediatamente nuestro asistente gerente comercial y de contestación de preguntas, Pablo Berry, les va a informar respecto de lo que quieran. Ahora te voy a contar cuáles son las herramientas fundamentales o las más útiles para realizar cortes y grabados y trabajos de desbaste en las piezas del router CNC. Esta es, te muestro acá, es una mecha de centro. Esta mecha, la particularidad que tiene es que ambas puntas son puntas de 2 milímetros de diámetro y sirve solo para marcar centros en donde vamos a colocar alguna otra pieza o el punto exacto en donde va un tornillo. Esa es la función de esta fresa. Después tenemos fresa Forstner. Esta es una fresa que se utiliza para generar desbastes en agujeros donde va a ir un tornillo y queremos que se oculte la cabeza. Si queremos que no se vea o que no quede sobre la superficie la cabeza del tornillo, utilizamos una fresa de estas para desbaste. Mecha tradicional. La mecha de acero rápido es la que se utiliza para agujerear. Según el diámetro que necesitemos el agujero, vamos a usar la mecha. Nosotros usamos mecha de 5 en este caso, también utilizamos mecha de 7, mecha de 8. Fresa de grabado, punta de flecha, que como pueden ver tiene un corte, un chaflán en un costado y una punta realmente muy filosa, muy fina, que es con la que se hacen los grabados de texto o grabados de detalle o decoración que queramos hacer en el mueble. Fresa recta de desbaste. Esta es una fresa que se utiliza para hacer desbastes grandes. A veces, generalmente nuestros desbastes son de la fresa de 6, que es por donde pasa el tornillo de 1/4, que es el que utilizamos, pero esta la utilizamos para desbastes más grandes, cajeados grandes, que ya les vamos a mostrar algunos de esos. Y pasamos a la fresa definitiva, que es, esto se llama fresa de corte de 6 milímetros, fresa de compresión de dura. Juan, ¿me recordás el material? Es entero, es de vidia. Hay fresas de estas que son combinada, la vidia, y hay fresas que son de vidia entera. Lo ideal es una fresa de vidia entera, tiene muchísima mayor durabilidad en el uso y en el tiempo, no calienta tanto. Y es muy bueno que sea de compresión porque la descarga de material al ser de compresión permite que la fresa no se caliente. Lo que acabamos de ver en el video anterior es el proceso que seguimos acá en Totem para realizar los cortes con el router CNC, qué tecnologías utilizamos para realizar los diseños y cómo los llevamos a cabo. Con el paso del tiempo te vamos a ir mostrando más videos en donde utilizamos otro tipo de maquinaria, cuál es el proceso creativo, cuáles son los inconvenientes que tenemos dentro de la industria nacional, los problemas con los que nos enfrentamos a diario, como los mosquitos por ejemplo, y otras tantas hierbas. No te olvides de seguirnos, cualquier duda que tengas, no importa de lo que sea, sabemos de todo y nos encanta compartirlo. Los quiero mucho, capaz que no tanto porque no los conozco a todos, pero los quiero querer. Suscríbanse. Sin más, el equipo Totem.